Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, cada uno de ustedes, en cada uno de sus quehaceres, en cada una de sus vidas. Nuevamente les traigo un video. Eh, lo que quiero aclararles es que en cuanto a estas costumbres de las mejores mentes millonarias que en el mundo rondaron y van a seguir rondando, eh, hay que llevarlas a la práctica eh, de modo inmediato, ¿no? Cuando esto se hace sin ningún tipo de pausas, o sea, es cuando más satisfacción uno va a obtener y cuando más va a transitar al éxito, ¿no? Entonces, hay un tema eh, muy importante que son los activos, ¿no? Y los diferentes tipos de activos que uno tiene o que nosotros tenemos, que cada uno puede elegir, pero en el mundo de las finanzas hay ciertas reglas que hay que seguir para que podamos obtener los resultados favorables en cuanto a los tipos de inversiones que se hagan. Entonces, yo les voy a desarrollar, te voy a desarrollar muchos temas que son de vital importancia, ¿no? Que estas mentes acostumbran a manejar de manera eh, cada vez en mayor cantidad en cuanto a la gente que se va sumando a ser parte de sus vidas estas costumbres. Es que eh, hay veces que uno se prepara para practicar una compra y indefectiblemente tiene que considerar eh, un cúmulo de situaciones, ¿no? Y debe tener en su mente un tránsito de pensamientos que, bueno, eh, es lo que les voy a revelar y les voy a seguir dando técnicas para que ustedes la puedan ir ya manejando, ¿no? También les voy a hablar de lo que es el aprendizaje, el desaprendizaje, para que ustedes sepan y para que se den cuenta en qué situación están en cuanto a la potencialidad, escuchen esta, la potencialidad de sus ingresos. Porque pueden ser que estén ganando eh, una cifra con las cuales ustedes estén eh, conformes o que estén más que a gusto, pero que esa no sea su real eh, capacidad de potencialidad de obtener ingresos. Entonces van a descubrir cómo saber en qué estadio en cuanto a su potencialidad de capacidad de obtener ingresos están. ¿No? Esto lo vamos a ver en un ejercicio que desde ya le adelanto se llama eh, ejercicio de... Es para saber si te encontrás en el inframundo o estás eh, con un subaprendizaje o un subaprendizaje fuerte y cómo vamos a hacer para transitar esto de no tener un buen aprendizaje a tener más y mejor, para hacerlo mejor y para hacerte ser mejor, para hacerte mejor. Entonces, soy lo que soy y estoy para ayudarte en este tránsito al éxito, a disipar tu falta de aprendizaje superándolo. Eh, lo que sí debes ser consciente de tu poder de afectar favorablemente sobre quién eres y cómo vives. Eh, los que, lo que les pido
y lo que te pido es que prestes mucha atención porque descubrirás sobre tu falta de aprendizaje sobre el dinero. Porque me incluyo, también tengo falta de aprendizaje en ciertas cosas, pero yo lo que ahora quiero es que sepas que puede que no estés con un total aprendizaje en cuanto al manejo del dinero. Entonces, eh, porque, ¿qué es la falta de aprendizaje? ¿Cómo te afecta la falta de aprendizaje? ¿Y por qué eres susceptible a la falta de aprendizaje sobre el dinero, sobre el manejo del dinero? Y lógico, sabrás cómo superarlo, pero transitando por el video. Eh, Tu relación con el dinero ya nunca será la misma, es decir, que esta cambiará para mejor. Entonces, superar tu falta de aprendizaje, eh, amigo, tengo que decírtelo, todo va a estar bajo tu control, tu exclusivo control. Eh, no importa tu sexo, edad, orientación sexual, religión, práctica deportiva, estatus que tengas en la humanidad o frente a la humanidad, etcétera. Nunca es tarde y siempre es excelente para comenzar. Entonces, las recompensas por todos tus esfuerzos irán mucho más allá que el éxito con el dinero. Entonces, si es tu caso que estés ganando 6 cifras, debes saber que eso no significa que ya hayas llegado a tu potencial de ingresos. Si es tu caso el que eres un subaprendiz, o sea que estás ahí, que algunas cosas las manejas y otras no, entonces debes saber que tienes limitadas tus elecciones, tu calidad de vida, tu tranquilidad, entre otras cosas. Entonces, eh, si estás en el caso, y es tu caso, el del que no puedes lograr 6 cifras, sabrás al menos mejorar indudablemente la cifra que ganas actualmente y sin necesidad de tener que vender o entregar tu alma, ¿no? Debes reflexionar explorando sobre tus bloqueos y barreras que te impiden tu tránsito al éxito. Inspírate a pensar más grande. Es hora de que cambies tu mentalidad de venta de boludeces y cosas de otros con una visión más amplia sobre cuánto puedes hacer y cuántos puedes ser, ¿no? Cuánto puedes hacer y cuánto puedes ser. Eh, Todo lo que vayas aprendiendo debes compartirlo. Tú bien sabes que siempre está quien hasta en lo secreto sabe lo que haces y bueno, tus acciones son las que van a forjar tu destino. Y recuerda que nadie aprende más que tú si eres el maestro. Eh, Debes tener muy en claro quién eh, eres, qué es lo que quieres y qué puedes hacer, ¿no? Mientras pienses y decidas eh, estas preguntas, eh, debes, al estar eh, elaborando las respuestas de estas preguntas, debes ignorar cualquier voz interior que sea crítica. En cambio, debes ponerte en sintonía con tu propia voz interior auténtica que sabe lo que realmente quieres para ti. Entonces, eh, dicho esto, vamos a comenzar con la parte que seguramente, si no lo estás haciendo, eh, en algún momento, que puede ser, porque es para salir de la carrera de la rata, ¿no? O para no transitar o para no acercarse. Eh, para los que no vieron el anterior video, la carrera de la rata es esa persona que trabaja, cobra, gasta. O bien trabaja, cobra, le dan un aumento y gasta ese aumento. Entonces es lo que hace toda la vida. Entonces, y no aumentan sus ingresos, eh, no, no aumentan sus inversiones. Entonces, de a poco hay que ir descubriendo eh, qué es el valor. Entonces,
El valor es una función del potencial futuro, no de los resultados pasados, ¿no? Hablando en las inversiones, ¿no? El valor entonces es una función de un potencial futuro. Entonces, también es importante que entiendas que si la empresa, vamos a decir, en la que quieres invertir es rentable en su forma actual y si esa rentabilidad es sostenible. También para ti como un inversor, una comprensión realista del valor es práctica y es esencial para invertir a un justo precio, ¿no? En una inversión de compra o venta pasarás por un proceso de valoración formal, como evaluar, y en tu caso de evaluador, deberás considerar estándares clave como el precio del mercado de empresas comparables que cotizan en bolsa, ¿no? O valores de transacciones similares, vas a estar valorando. O bien un análisis del flujo de caja del negocio que estés valorando. O un análisis detallado y específico de la cantidad como de sus condiciones en las que opera en el mercado esta empresa. Entonces, las finanzas personales se posicionan como uno de los conocimientos más importantes para la sociedad moderna y para el bienestar social general. Entonces, tener en claro de tu riesgo individual en relación con tu ahorro y tu inversión es algo que hay que hacerlo. Entonces, cuando te digo riesgo, puedo definírtelo de esta manera, técnica, ¿no? Riesgo en términos financieros como la desviación estándar de la aritmética retorno promedio. Entonces, como inversor privado, tu riesgo podrá ser subjetivo, si es lo que tú piensas, ¿no? Aunque por la teoría convencional podrías toparte con dos riesgos principales, la pérdida de capital y la inflación, ¿no? Hay que tener en claro esto, ¿no? Que son dos riesgos que están latentes en las inversiones, que se pierda el capital o que esté presente la inflación, ¿no? Porque y que esa inflación juegue en contra de nuestro favor, ¿no? Entonces, aunque viéndolo desde el enfoque de planificación financiera más holístico, y por si no recuerdas lo de holístico, es decir, desde todas las consideraciones, tu riesgo estaría en el contexto de no lograr un objetivo. Entonces, aquí como ejemplo, no lograr un determinado rendimiento anual de una inversión X. Entonces, ese sería el riesgo, tu riesgo desde una visión holística de la planificación financiera, ¿no? No lograr un determinado rendimiento anual de inversión. Yo invertí 10 y mi objetivo era un retorno de 100. No lograr ese retorno, ¿no? Ese puede ser el riesgo desde la visión holística. Entonces, tu recompensa por haber asumido riesgo de inversión es el rendimiento total. Este generalmente se expresa como un aumento porcentual de tu inversión original, teniendo en cuenta tanto el ingreso, el rendimiento de lo reinvertido, más cualquier crecimiento de capital por aumento del precio de mercado. Bueno, tengo que dejarte claro que recuerde los escándalos financieros en que se han involucrado inversiones con las cuales pudieron lograr el ingreso o el crecimiento declarado objetivo, pero donde el rendimiento total fue mucho menor que la cantidad invertida. Entonces, también tus ahorros e inversiones que a menudo te exponen al riesgo de la inflación, generalmente caen en la categoría de segura, ¿no? Es una inversión segura. Un caso sería en la que construyes una sociedad en la que depositas tu inversión como cuenta sin riesgo.
Es un claro ejemplo el de tu sociedad de construcción, bien regulada, por lo que tu dinero en depósito, sin duda, esté a salvo de la pérdida de capital. Entonces, tu capital no disminuirá, pero tampoco crecerá a menos que el interés sea reinvertido. ¿eh? Así, tu crecimiento será modesto y el rendimiento real ajustado por inflación, ¿no? O puede ser negativo dependiendo de la relación entre las tasas prevalentes de interés e inflación. Ya vamos a aclarar lo que son las tasas prevalentes para los que todavía no están conociéndolas. En cambio, los bonos que son emitidos principalmente por el gobierno y empresas, bonos corporativos, son estos los de las empresas, pueden ofrecerte la posibilidad de obtener rendimiento más alto que una inversión de depósito, que el ahorro, ¿no? Pero si invertís en fondos de bonos corporativos de empresas, ten presente que existe el riesgo de que el prestatario, el empresario, pueda sumergirse como inversor de capital para mantener el flujo de ingresos. Entonces, además, como los depósitos convencionales, los bonos no ofrecen ninguna protección garantizada contra el aumento de la inflación. Bueno, históricamente, para igualar o vencer la inflación a largo plazo, se ha tenido que invertir en acciones. Valores es el nombre general para todas las acciones y participaciones. Entonces, entre los activos no tangibles encontramos los activos como las acciones, títulos, bonos, fondos colectivos. Entonces, estos valores, estas acciones que son activos no tangibles, hoy son los que originalmente conocíamos como lo que representaban a las propiedades parciales de las sociedades anónimas. Entonces, una acción, vamos a bajar un poquito el volumen, ahí está. Entonces, una acción en el mercado financiero es un título emitido por una sociedad anónima o sociedad commanditaria, ¿no? Por acciones que representa el valor de una de las fracciones iguales en que se divide su capital social. Las acciones generalmente confieren a quien la compra, a su titular llamado accionista, derechos, como el del voto de la junta de accionistas de la entidad, y económicos también, algunos derechos, como participar en los beneficios de la empresa. La mayoría de las carteras de los inversionistas privados tienden a dominar las acciones, entonces manteniéndolas directamente o bien por medio de fondos mutuos. Ejemplo, un fondo fiduciario de unidades de inversiones o bien algún fondo de seguros de vida. Entonces, y en estos valores no tangibles nos encontramos con los bonos, que son valores de deudas utilizados tanto por entidades privadas como por entidades del gobierno. El bono es una de las formas de se materializa en título la deuda, ¿no? Entonces, puede ser de renta fija o variable. Quien emite el bono es el prestatario. Acepta pagar una tasa fija de interés, conocido como el cupón, por el periodo acordado y que pagará la suma del capital original en una fecha fija, conocida como fecha de rendimiento o bien de vencimiento. Bueno, les dejo claro que el rendimiento real dependerá del precio del bono si se lo negocia, ¿eh? Acá está el kit. Entonces, o sea, es el secreto del bono, la negociación. Entonces los bonos pueden estar garantizados, pueden no estar asegurados. Entonces, si están garantizados en los activos subyacentes,
de una compañía, ¿no? Por ejemplo, están garantizados por la propiedad de la compañía. Estos bonos se los conoce como obligaciones. Son los que ofrecen mayores garantías, pero también son los que tienden a pagar una tasa de interés más baja. Entonces, y los bonos que no están asegurados, en cuyo caso no hay un activo físico que respalde, como era en el caso de las obligaciones o los bonos que están garantizados por la propiedad de la compañía. Entonces, en este caso, al no estar asegurados, no hay algo físico que los respalde, que no garantice el bono, que pagará intereses y que reembolsará el capital en su madurez. Estos bonos se conocen como acciones de préstamo. Entonces, los bonos garantizados se conocen como obligaciones y los bonos no garantizados se conocen como acciones de préstamo. Dado que la garantía ofrecida por las obligaciones o los bonos garantizados es mayor que las de los bonos no garantizados o acciones de préstamos, los bonos que están garantizados son los que tienden a pagar una tasa de interés más baja. Claro, te doy garantía, pero te pago menos. El otro dice, no, no te garantizo nada, pero te pago más. Entonces, estos pueden ser emitidos por una institución pública, puede ser un estado, un gobierno regional, un municipio, o por una institución privada, una empresa industrial, comercial o de servicios. En estos casos hablamos de bonos corporativos, ¿no? También pueden ser emitidos por una institución supranacional, un banco de inversiones de algún país o como existe en Europa, una corporación andina, eh, con el objetivo de obtener fondos directamente de los mercados financieros. Estos son títulos normalmente colocados a nombre del portador y que suelen ser negociados en un mercado o bolsa de valores. El emisor se compromete a devolver el capital principal junto con los intereses. Entonces, el punto a recordar acerca de los valores de interés fijos es que el retorno de la inversión es determinado más por la tasa de interés vigente que por las capacidades de ganancias de la empresa que los emite. Entonces, esto se debe a que los bonos compiten con otros activos que también pagan intereses. En particular, el rendimiento de los bonos generalmente excederá el rendimiento del efectivo depositado del ahorro. Este aquí la justificación del riesgo adicional con los bonos, ¿no? Si como inversionista individual o administrador de fondos compras un bono antes de su fecha de vencimiento, el valor del cupón futuro y los pagos de canje van a depender de la prevalencia del momento de la compra. ¿Esto qué quiere decir? Que si la tasa de interés está subiendo o los intereses prevalentes son más altos, entonces el valor de seguridad del interés fijo caerá. Es decir, el bono valdrá menos. Porque las tasas están subiendo, los intereses prevalentes son más altos, entonces el valor de seguridad que era fijo, el valor del bono de seguridad, va a valer menos. Entonces esto se debe a que por la misma cantidad de capital invertido, sería posible obtener un mejor retorno en otro lugar, en otra inversión. Entonces, por el contrario, si la tasa de interés está cayendo, esto es que la tasa de intereses prevalentes es más baja, entonces el valor de la garantía de interés fijo será mayor. Es decir, que el bono valdrá más, porque proporciona un flujo mayor de ingresos del que estaría disponible de fuentes alternativas con un nivel de riesgo comparable. Entonces, ahora es preciso que, resumiendo, dejarte en claro, como regla general, que las acciones se consideran en sus grados de inversión como más riesgosas y volátiles que los bonos, porque su valor relativo está influenciado por una alta gama de factores. Es así que con los bonos, siempre que la empresa o el gobierno que los respalde mediante el contrato sean financieramente seguros, los rendimientos de los bonos
mantenidos hasta su vencimiento son predecibles. Entonces, sin embargo, los rendimientos no son predecibles si los inversores venden los bonos antes de su vencimiento, los negocios, ¿no? Ni son confiables en el caso de deuda de grado de inversión. El grado de inversión es una clasificación otorgada a un país sobre una evaluación concedida por las agencias calificadoras de riesgo crediticio. Tenemos Fitch, Rating, entre otras, ¿no? Que dan diferentes grados calificadores a la deuda gubernamental, la libertad de prensa y la distribución de renta, y obtienen un promedio. Entonces, después, entre estos tipos de activos tenemos la propiedad comercial. Entonces, acuérdense que estamos hablando de los valores, y esto es activo no tangible. Entonces la propiedad comercial es un diversificador útil. Acuérdense de los anteriores videos que les hablé de la ingobernabilidad y la ingestión. Entonces, para no estar siendo ingobernadores o ingestionantes en cuanto a su cartera de inversión, deben diversificarse, ¿no? En vez de poner todos los huevos en una sola canasta, hay que poner los huevos en distintas canastas. Entonces, ¿pero por qué es un buen diversificador? Es un buen diversificador porque no está correlacionada con el patrimonio y los bonos, ¿no? Hablamos de los bonos, hablamos del patrimonio. Entonces, la correlación. La correlación es una relación que existe entre los movimientos de activo con respecto a otro activo. Entonces, les voy a dar un pantallazo sobre la correlación. Nosotros tenemos que saber que podemos tener gráficas en las cuales ustedes van a ver que pueden haber indicaciones que suben, bajan, oscilan, ¿no? Se mantienen hacia arriba, o suben, bajan, que es donde nosotros vamos a ver cómo se mueven los diferentes activos financieros, y que esto es crucial en la construcción de una cartera de valores, ¿no? De inversiones. Entonces, una cartera que esté compuesta por un cierto número de activos que se mueven hacia arriba o hacia abajo al mismo tiempo será más riesgosa que una cartera en la que algunos activos se mueven hacia arriba y en esa cartera otros se mueven hacia abajo. Entonces, si algunas se mueven hacia arriba y otras se mueven hacia abajo, las ganancias obtenidas de los valores que suben van a compensar, al menos parcialmente, las pérdidas de los valores que bajan. Entonces, es probable que el valor de la cartera oscile mucho más que el valor de la cartera en la que no hay correlación. En cambio, en la que hay correlación, los valores van a oscilar mucho más. Por lo general, el inversor prefiere que las fluctuaciones sean limitadas. Entonces, el concepto de correlación se usa en finanzas para describir en qué grado dos activos tienden a moverse en la misma dirección, ya sea subir o bajar, ¿no? Y la correlación generalmente se resume en un número que varía en -1 y 1, ¿no? -1 significa que la correlación es negativa perfecta, o bien significa que no hay correlación, y 1 significa que hay una correlación positiva perfecta.
Los activos con correlación positiva tienden a moverse en la misma dirección la mayor parte del tiempo. En cambio, los activos con correlación negativa tienden a moverse en direcciones opuestas. Muy raramente la correlación es perfectamente positiva o negativa. La mayoría de las veces el valor de la correlación se encuentra en algún punto entre -1 y 1. Entonces, la clave es encontrar activos que se muevan de forma independientes entre sí hasta cierto punto. En sí, es cuanto menos correlación exista entre los activos, mayores serán los beneficios de la diversificación de la cartera, ¿no? Entonces, en cambio, cuando mayor sea el grado en que los activos se mueven de manera independiente, menor será el riesgo de que la cartera sufra grandes fluctuaciones de valor. Entonces, en Australia hay un producto que es básico, el cobre, ¿no? Y otro el mineral de hierro en particular, ¿no? Como Australia es productor de cobre y mineral, es probable que el valor de su moneda esté influenciado por las fluctuaciones de los precios de estos productos básicos que ellos producen, que son el cobre y el mineral. Entonces, vamos a ver cómo en una gráfica estos se moverían de forma sincronizada, es decir, más o menos similarmente se van a mover, ¿no? Entonces, diríamos que hay una correlación positiva, ¿no? Entonces, también los que invierten oro saben, o los que invierten en oro saben, que hay otros tipos de intereses que a menudo tienden a moverse con el oro en diferentes direcciones. Entonces, cuando el oro aumenta, los tipos de interés caen. Entonces, acá podemos darnos cuenta que no existe correlación, o sea que hay una correlación negativa. Entonces, acá les dejo claro cuál es lo importante o qué es lo importante de analizar el perfil de riesgo, ¿no? De un activo, pero no de forma aislada, sino con el contexto de toda la cartera de inversión. Y evitar todo tipo de inversión que esté correlacionada, ¿no? O altamente correlacionada, porque esto ayudará a reducir la volatilidad de la cartera, ¿no? Y mantiene las fuentes de riesgos bien diversificados. Entonces, generalmente hacemos referencia a la propiedad comercial cuando nos referimos a la propiedad comercial de tierras y edificios, aunque también podemos referirnos a tierras agrícolas. En el caso de la propiedad comercial, el propietario recibe unos ingresos. Este es un claro ejemplo de cómo invertir en la propiedad comercial, ¿no? Porque un propietario recibe ingresos de la renta que cobra el inquilino y con el tiempo se espera que este alquiler se mantenga al ritmo de la inflación. El factor dominante del valor de una propiedad es la conveniencia o no de su ubicación.
Ahora bien, si eres un inversor privado, tu propiedad se considera un buen diversificador con tu cartera para tu patrimonio. Aunque hay dos objeciones a este tipo de inversiones, las propiedades comerciales. Que la propiedad se vende en grandes bloques que no pueden ser divididos fácilmente para fines de inversión, ¿no? Se venden en grandes bloques. Y otra objeción es que la propiedad es un activo muy ilíquido y la venta correcta puede llevar varios años. Entonces, por lo dicho, tu inversión como inversor privado será sensata si inviertes a través de fondos colectivos que te brinden acceso a una extensión de propiedades y donde las unidades puedan ser compradas y vendidas fácilmente. Una forma alternativa de invertir en propiedad es a través de un acuerdo de compra para alquilar, donde como inversor privado sacas una hipoteca para una propiedad residencial, la que podrás dejarla a inquilinos privados. Entonces, volviendo a los valores, a las inversiones intangibles, tenemos inversiones alternativas, como tenemos activos alternativos. Entonces estos pueden ser los fondos de cobertura, el capital privado. Existen otros como monedas y deudas con grados de su inversión. Entonces, cuando digo alternativas, quiero hacer referencia a inversiones que no están correlacionadas, ¿no?, con las dos principales clases de activos, que son las acciones y los bonos. Entonces, ahora pasemos a los valores que son eh, los activos tangibles, ¿no? Entonces, tus inversiones en activos tangibles pueden ser sobre la silvicultura, que es la inversión ética a largo plazo por contribuir positivamente con la noción del clima global. Los árboles en crecimiento emiten oxígeno y absorben dióxido de carbono, uno de los principales gases del efecto invernadero. Entonces los bosques también ofrecen un retorno óptimo en el que florecen la flora y la fauna. Hay muchas tierras que permiten el crecimiento de una amplia variedad de maderas, duras y o blandas, ¿no? La madera es uno de los pocos principales recursos naturales que son renovables. Entonces, debemos recordar que la madera compite con otros materiales como el plástico, los aceros, los hormigones. Entonces, la madera tiene muchos usos. Aunque, bueno, en este caso voy a enumerarte los tres usos que más o menos sabemos que son los principales, que es hacer productos de la madera, producir papel y pulpa de madera, y la venta de madera talada o cultivo de árboles en crecimiento. Entonces, al considerar la envergadura de que ninguno de los gastos de preparación, plantación y mantenimiento del bosque no se regulan con cargas impositivas. Entonces, otro activo eh, que podemos encontrar como los tangibles es el teatro. La industria del entretenimiento brinda oportunidades para inversiones que son altamente especulativos. Entonces, la forma más obvia de invertir es a través de una compañía de producción teatral, que organiza y administra la puesta en escena de una producción, comenzando por encontrar un guión o idea adecuada y continúa hasta el final de la presentación. Otro activo tangible son los vinos. Siempre que el inversor compre los vinos correctos, al precio correcto y en el momento adecuado, esto puede ser un activo financieramente gratificante. Entonces, otro activo tangible son las piedras preciosas. Los distribuidores profesionales pueden obtener una buena ganancia en el mercado de piedras y joyas mostradas en escaparates. Esto puede ser entre el 50 y el 100% de su valor intrínseco. Con este nivel de margen
hay pocas posibilidades de que compres nuevas joyas y las vendas para obtener ganancias, ¿no? Porque están los distribuidores profesionales que se hacen con el 50 o el 100% del valor intrínseco de las joyas, ¿no? Y piedras. Entonces, pero también es cierto de que las piedras preciosas pueden ganar valor. Entonces, en cambio, con las joyerías antiguas te encontrarás con potenciales mucho más rentables. Entonces, otro tipo de activos tangibles son las antigüedades y bellas artes o obras de arte, pero hay que tener presente que el costo de mantener artículos más grande junto con el seguro puede reducir tu inversión rápidamente. Entonces, la venta también a través de una de las casas de subasta, y si esta casa de subasta es importante, es costosa. Y es así que entre la comisión del subastador y la prima del comprador, puedes perder aproximadamente la mitad del precio del martillazo. Entonces, otro activo que tenemos tangible son las monedas de oro, aunque no son una inversión frecuente. Entonces, tenés que tener en claro que debes interesarte mucho en un acabado comprendimiento del dinero. Te lo repito de otra manera que ya te lo había dicho al principio, ¿no? Volviendo a lo que era el aprendizaje, el subaprendizaje. Entonces, porque no hay que querer solo gastarlo al dinero. Entonces, si no manejas cómo debe ser tu dinero, este te manejará a ti, porque no por mucho estarás en aguas traicioneras, en las que no te mantendrás a ti u a los tuyos o a las tuyas por mucho tiempo, ¿no? Entonces, ahora pasemos a esta prueba de aprendizaje. Averigüemos si eres del inframundo. Entonces, voy a suministrarte 30 declaraciones. Con mucha atención, debes centrarte si coincides o no con las declaraciones. Esto debes hacerlo rápidamente, sin pensar demasiado en tu respuesta, siendo 100% sincero. También, en cuanto alguna te genere duda o no estés bien seguro, la eliminas, la descartas, ¿no? Si coincides con dos o más de estas declaraciones, voy a enumerarte 15. Si coincides con dos o más, probablemente estés ganando menos de lo que es capaz tu potencial, a pesar de tus esfuerzos y deseos de hacer más. Entonces, mucha sinceridad. La número 1. A menudo doy mis servicios, sea como voluntario o trabajando más horas de las que en realidad me están pagando. Número 2. Es tan difícil pedir un aumento o aumentar las tarifas, en el caso de que seas alguien que cobra tarifas, que simplemente no lo hago. Número 3. Realmente no me gusta el dinero y o las personas que lo tienen. Número 4. Estoy orgulloso con mi habilidad de conformarme con poco. Hay nobleza en ser pobre. Número 5. Culpo a alguien u otra cosa por mi situación financiera. Puede ser mi jefe, mi ex pareja. Número 6. Encuentro formas de evitar tener que lidiar con el dinero. Trueques, tarjetas de crédito. Número 7. Tiendo a sabotear en el trabajo. O sea, solicito trabajos no calificados para pagar, no alcanzo metas, cambio mucho de trabajo. Número 8. Trabajo muy duro, largas horas, varios trabajos, o voy en exceso y luego colapso. Número 9. Lleno mi tiempo libre con tareas
y tareas interminables. Número 10. Estoy endeudado, tengo pocos ahorros y no tengo idea a dónde va mi dinero. Número 11. Tengo un historial familiar de deudas y o subestimación. Número 12. Soy impreciso acerca de mis ganancias, sobreestimo o subestimo mis ingresos, veo el bruto, no miro el neto. Número 13. Siempre pongo las necesidades de los demás antes que las mías. Número 14. Con frecuencia tengo dolor o estrés por el dinero. Número 15. El reconocimiento y los elogios son más importantes para mí que el dinero. Muy bien. De estas 15, recordad, si coincidiste con 2 o más de estas declaraciones, probablemente estés ganando menos de lo que es capaz tu potencial, ¿no? Aunque te esfuerces o desees hacer más, pero ya vas a lograr superar esto. Entonces, pasemos a la parte en la que si coincides con 2 o más declaraciones, te voy a suministrar otras declaraciones. Es probable, de la número 16 a las 30 te voy a suministrar. Entonces, si coincides con 2 o más de estas declaraciones, es probable que estés en la parte superior de tus niveles de ingresos de tu profesión o industria. O deberías al menos estarlo, ¿no? En la parte superior. Pero esto también los puedes superar. ¿Cómo? Voy a aclararte cómo. Todo van a aumentar, pero debes saber en qué situación estás. Entonces, recordá, ser sincero, ¿no? Número 16. Tengo confianza en mi capacidad para ganar dinero. Número 17. Siempre vivo por debajo de mis posibilidades. Número 18. Amo el dinero y aprecio lo que hace por mí. Número 19. Soy muy optimista sobre mi futuro financiero. Número 20. Experimento muy poco miedo o inseguridad con respecto al dinero. Número 21. Estoy decidido a que me paguen lo que valgo. Número 22. Me apasiona mi trabajo. Número 23. Tengo relaciones de apoyo y cuidado, incluido mi pareja, mi cónyuge. Número 24. Me gustan las personas ricas. Número 25. Tengo poca o ninguna deuda de tarjeta de crédito. Número 26. Me meto intencionalmente en situaciones más allá de mi capacidad y luego me levanto frente a ello. Número 27. Soy resistente y capaz de recuperarme cuando fallo. Número 28. Estoy lleno de gratitud por el éxito que he logrado. Número 29. Trabajo muy duro, pero sé que no tengo que hacer todo por mí mismo. Sé cómo delegar y establecer mis límites. Número 30. Soy tenaz para lograr mis objetivos. Entonces, si coincidiste con 2 o más de estas declaraciones, de estas últimas, de la número 16 a la 30, es probable que estés en la parte superior de tu potencial de ingresos. Entonces, ya sea en tu profesión o industria o de donde estés obteniendo los ingresos, ¿no? O al menos deberías estar en la parte superior, ¿no? De tus capacidades de niveles de ingreso. Entonces, estés donde estés, la pregunta es, ¿estás preparado para ir más alto? ¿Querés ir más alto? Entonces, aunque estés como un subaprendiz fuerte, o sea que
probablemente vas a tener algunos rasgos de altos ingresos, o sea, las declaraciones de la número 16 a la 30, pero ya irás descubriendo a través de los materiales que voy a seguir suministrando cómo lograrás fortalecerlos y expandirlos mientras eliminas otros. Entonces, vamos a dejar por acá para que puedas ir haciendo lo que ya sabes que debes hacer y vayas pensando sobre tu aprendizaje. Bueno, espero que hayas aprendido, que es lo más importante, que me dejes ese like, que me des el me gusta, que compartas el video. También si tenés alguna duda o sugerencia, alguna idea, alguna inquietud, eh, me lo dejas en los comentarios que yo te voy a estar respondiendo. Eh, Espero que estés atento a mis próximos videos, activa la campanita de notificación para poder estar recibiendo el aviso de los próximos contenidos y no te los pierdas, y entonces te mantenés al tanto de todo. También lo que viene va a ser algo que tiene mucho que ver con los anteriores videos en cuanto a la costumbre de las mentes millonarias, estas costumbres secretas para atraer riqueza y prosperidad, y van a producir más cambios de los que ya vienen produciendo, porque cada uno de los videos están produciendo cambios si es que estás llevando a la práctica todo lo que estoy volcando en cada uno de ellos, porque irremediablemente eh, los cambios se producen en el área de la vida que hayas escogido. Esto tiene una envergadura tan fuerte que seguramente, aunque hayas escogido un área, va a repercutir en las otras áreas de tu vida. Entonces, recordá que van a haber mejores materiales y espero que inmediatamente empieces a volcar todo lo que adquiriste hoy en este video y en los anteriores videos. Doy por sentado que ya los has puesto en práctica, y seguramente a medida de que vayas transitando en tu practicidad, todo va a ir mejor.